China es recordado por haber sido por mucho tiempo uno de los países más extensos del mundo, así como el más poblado, cosa que podría cambiar de aquí a poco. Este esplendor ha ido de la mano con las históricas dinastías, las cuales culminan oficialmente en 1911 con la Revolución de Shanghái, es decir, China tiene 112 años de historia republicana y 3.981 de monarquía, por lo que en este video repasaremos a las principales dinastías del gigante asiático. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, te invito a que visites mi canal secundario, Mapa Político. Si tenemos un canal en donde se habla de historia y de geopolítica, tenemos que tener otro en donde hablemos de actualidad, de política interna de los países y de todo tipo de ideologías, ¿no? Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Xia es la primera dinastía china de todos los tiempos, fundada desde el 2070 a.C., por lo que sería contemporánea con la dinastía 10 de Egipto, el renacimiento sumerio en Oriente Próximo y la civilización Caral en América. Como puedes ver en el mapa, ocupó la parte centro-occidental del país, siendo Yangcheng la primera capital, es decir, este lugar sería el origen de la cultura y civilización china. El fundador de esta dinastía fue Yu el Grande, el cual sería el primer monarca de China, aunque su existencia real no está admitida por todos los expertos. Se estima que en 470 años de duración de Xia gobernaron 17 reyes, siendo el último Jie, el cual sería derrocado por Shang Tang, fundador y primer rey de la dinastía Shang. Esta palabra significa literalmente comercio y tiene una duración de 5 siglos y medio, siendo contemporánea con los imperios hitita en Oriente Próximo, la civilización micénica en Europa y la dinastía 18 de Egipto. Shang sería la primera dinastía china sobre la cual se tiene registros históricos y algunos consideran a la Xia como un reino legendario. La extensión territorial de Shang abarcaba todo el valle del Río Amarillo y su capital principal, ya que mudó 6 veces, fue Jin, la actual ciudad de Anyang. Su decadencia comienza en el siglo X a.C., cuando gobernaba entonces el rey Di Jin. Se dice que ante la derrota de su ejército a cargo del general Zhou Huang, concretada durante la batalla de Muye, el rey decide quitarse la vida. Comenzaría así la dinastía que llevaría el nombre de su primer emperador, la Zhou. Durante el reinado de esta dinastía ocurrió un florecimiento cultural y artístico en China, lo que se ve plasmado en que aquí vivieron grandes pensadores como Confucio. No el que inventó la confusión. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. En cuanto a extensión territorial, consiguió algunos territorios adicionales a los de sus predecesores Shang y ubicó su capital en las ciudades de Wancheng y luego en Luoyang. Esta dinastía se divide en 2 periodos bien diferenciados: la Zhou occidental, un estado fuerte y centralizado contemporáneo con el imperio neo-asirio, y la Zhou oriental, con la dinastía 23 de Egipto. Tras ellas, inicia un periodo conocido como el de los reinos combatientes, en el que la dinastía Zhou se va desintegrando poco a poco, hasta que en el 221 a.C. toma la batuta la dinastía Qin. Esta es considerada como la primera dinastía imperial de la historia de China, es decir, su primer representante, Qin Shi Huang, es considerado como el primer emperador de China, aunque tras su muerte, su imperio se desmorona rápidamente, en gran parte también por las constantes invasiones de los Xiongnu, una confederación de pueblos nómadas de las estepas de la actual Mongolia, considerados por algunos como los predecesores de los hunos. El punto es que las invasiones de estos grupos nómadas motivaron los inicios de la construcción de la Gran Muralla China, de tal manera en que se resguarden mejor los territorios. En cuanto al país, encuentra una nueva unificación ahora bajo la dinastía Han, considerado como la edad dorada de la historia china y que dio el nombre al grupo étnico mayoritario del país, los Han, que hablan los idiomas semíticos tales como el mandarín, el cantonés y el Wu. En el aspecto territorial, la dinastía Han consigue una rápida expansión hacia el sur y hacia el oeste, especialmente por un corredor que llega hasta la actual región de Xinjiang.
Esto propició la creación de la famosa Ruta de la Seda, un camino protegido por el gobierno central con el fin de impulsar el comercio con Occidente. Esto, a su vez, propició el crecimiento económico de la dinastía Han, que fue contemporáneo con Roma, los dos grandes imperios de la época. Ambos estados sabían de la existencia del otro, y el vínculo comercial se basaba en la explotación china de especias, tela y seda a cambio de oro y plata por parte de los romanos. La dinastía Han cae hacia el 220 después de Cristo, dando pase al denominado periodo de los tres reinos, tres dinastías por separado que no encuentran una reunificación hasta el ascenso de la dinastía Jin. Durante este periodo, algunos de los pueblos sometidos por los Han obtienen su independencia, por lo que se da una ligera reducción del territorio chino. Asimismo, al igual que con la dinastía Han, los Jin se dividen en dos periodos, Jin occidental y Jin oriental, con referencia a la ubicación de sus dos capitales, Luoyang y Jiankang respectivamente. La dinastía Jin cae hacia el 420 después de Cristo, dando pase a un periodo conocido como las dinastías meridionales y septentrionales. Sí, una nueva división del país que se extiende por un poco más de 2 siglos. Una China reunificada bajo un solo gobierno no se da hasta el 581 con el ascenso de la dinastía Sui. Esta nueva monarquía se compara a menudo con la dinastía Qing debido a la crueldad con la que obtuvo sus logros y a su corta duración, en este caso tan solo 37 años. El legado más importante de Sui es el Gran Canal de China, el río artificial más largo del mundo entre Beijing y Hangzhou. El punto de no retorno de Sui fue el infructuoso intento de invasión a Corea, que motivó una serie de revueltas populares y deslealtades que la llevaron a su fin. A esta le sigue la dinastía Tang, erguida en el 618 y que se caracterizó por el avasallamiento de diversos estados en la Siberia y en Asia Central. Esta fue contemporánea con los califatos musulmanes y el imperio carolingio en Europa. Su capital se situó en la actual ciudad de Xi'an, la que se llegó a convertir en la metrópoli más poblada del mundo de ese entonces. La dinastía Tang representó un periodo de progreso y estabilidad durante la primera mitad del gobierno, pero todo cambiaría con la devastadora rebelión de An Lushan, en donde otra dinastía, la Yang, busca infructuosamente derrocar a Tang. Si bien pudo mantenerse en el poder, esto significó un tremendo debilitamiento, y su ocaso se da finalmente en el año 907 para dar pase a un periodo conocido como las 5 dinastías y los 10 reinos. Es decir, se da un nuevo periodo de división de China que no encuentra su unificación hasta el surgimiento de la dinastía Song, recordado por ser el primer gobierno de la historia mundial que utilizó el papel moneda. En este periodo se dan los grandes inventos, tales como la pólvora y la brújula, que fueron revolucionarios no solo para China, sino para todo el mundo. A decir verdad, esta dinastía no gobernaría sola, sino que otras dos ocuparían ciertas partes de China, la Liao y la Xia occidental, con las que se compitió por la hegemonía del país. La razón por la que Song es la más recordada de las tres es porque sería la última en resistir la nueva amenaza proveniente desde las estepas orientales, el imperio mongol de Genghis Khan, quien concreta la conquista de toda China hacia 1279. Se da entonces pase a la dinastía Yuan, fundada por los mismos invasores mongoles, por lo que sería la primera dinastía que fue gobernada por una etnia ajena a la Han. Más específicamente, fue establecida por Kublai Khan, nieto del gran conquistador Genghis Khan, y recordado por su entrevista con el famoso explorador Marco Polo. Durante su máximo esplendor, Yuan se expandió por casi toda China, salvo en Xinjiang, y abarcó grandes partes de la Siberia y de Corea. El legado de Yuan es que fue la primera dinastía china en establecer a Pekín como su capital. Y así como el imperio mongol va cayendo en otras zonas, en China comienza su decadencia a mediados del siglo XIV, cuando se inicia la revuelta de los turbantes rojos. De ella
sale vencedora la dinastía Ming, la cual no llega a recuperar todos los territorios, especialmente los de la actual Mongolia. Algunos historiadores describen a los Ming como una de las mayores eras de estabilidad social de la historia humana. Asimismo, los Ming se caracterizaron por construir una vasta flota y por ser grandes exploradores, siendo el almirante eunuco Zheng He uno de los más célebres de todos los tiempos. Los Ming también serían la primera dinastía en abrir el comercio con las potencias europeas ya establecidas en la India y en el sudeste asiático, tales como portugueses, españoles y neerlandeses. No obstante, para inicios del siglo XVIII, el flujo de plata en el país disminuyó, a la par que la pequeña edad de hielo trajo efectos devastadores para la agricultura. Esto conllevó a una crisis económica que debilitó al imperio, lo cual fue aprovechado por una nueva dinastía, la Qing, que al igual que la Yuan, era de una etnicidad ajena a la China. En este caso, los manchúes, originarios de la región homónima en el noreste de China. Aunque Ming como tal cae en 1644, una facción que se denominó como los Ming del Sur, que estableció su capital en Nankín, cae en el 1662. De estas dos últimas dinastías se habló más a detalle en este video, pero si algo podemos recalcar de la Qing es que consiguió la mayor expansión de la historia de China luego de conquistar a la dinastía mongola de los Yuan del norte, a los tibetanos del Kanato Koshut y a otro grupo de mongoles establecidos en el Kanato de Sungaria. Todo esto durante el reinado de Qianlong. Aunque a decir verdad, este esplendor alcanzado a mediados del siglo XVIII dura muy poco. El XIX es recordado como el siglo de las humillaciones, en el cual las potencias occidentales y Japón, que habían establecido una serie de colonias comerciales en las costas chinas, hicieron firmar a la dinastía Qing una serie de tratados desiguales. El Reino Unido, por su parte, incentivó el comercio del opio proveniente de la India en todo el país, lo cual desencadenó las conocidas guerras del opio. En ellas, el gobierno Qing recibió una dura derrota que aceleró su ocaso. Esto, sumado a la rebelión Taiping, una revuelta interna en donde hasta 30 millones de chinos murieron, generaron que el país entre en una tremenda decadencia que se da finalmente con la revolución de Shanghái en 1911. Tras ella, el último emperador, Puyi, abdica del trono en favor del establecimiento de la primera República de China. Desde ese entonces, China atraviesa por durísimos episodios durante el siglo XX, como la era de los señores de la guerra, en la que se consolidó como un estado fallido, la invasión japonesa, la guerra civil china entre comunistas y partidarios del Kuomintang y la dictadura de Mao Zedong, que trajo fatídicas consecuencias como la Gran Hambruna China. No sería hasta la reforma económica de Deng Xiaoping que China encuentra el milagro económico que le da el estatus de superpotencia que conocemos hoy en día. Un gigante asiático que lleva en su memoria histórica la sucesión de incontables dinastías. Vaya que nos faltarían videos para contar su compleja pero fascinante historia. ¿Qué otra dinastía conoces sobre la historia de China? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!